Entonces, ¿qué es lo que hace a una integral definida? Se preguntarán ustedes, y en qué se diferencia de las otras integrales que estábamos viendo antes. Bien, habíamos visto que, por ejemplo, una integral, como las que ya teníamos, se veía de la siguiente manera, y la vamos a poner aquí con un ejemplo. Si teníamos la integral de x más 8, por ejemplo, esto daba como resultado una función x al cuadrado medios más 8x más la constante de integración. Bien, entonces aquí tenemos la integral, da como resultado una función. ¿Cómo sabemos que es una función? Porque tiene explícitamente aquí la x. Bien, entonces podríamos decir que esto es una función y la podemos graficar y hacer todas las cosas que ustedes saben que se pueden hacer con funciones. Sin embargo, hay una alternativa a esto que implica no necesariamente ver las integrales como una función, sino verlas en alguna zona y asociarlas, como les había dicho yo, con el área bajo la curva. Bien, entonces, si es que esto lo cambiamos, y ya les voy a explicar por qué da este resultado, si esto lo cambiamos, le ponemos estos dos numeritos claves acá, que fíjense que esa es la principal diferencia, que esta función tiene estos límites de integración, que son estos números que aparecen aquí arriba y abajo. El resultado de esto va a ser, si es que me dejan calcularlo rapidito, 18 menos 10, medio 9,5. Y eso es todo. No hay, voy a corroborarlo de todas maneras, no hay aparición en el lado izquierdo de la x, por ejemplo, y por lo tanto esto ya no es una función, sino que es simplemente un número o un valor predeterminado. Voy a corroborar el tiro que ese sea el valor de esto era x más 8. Y perdón, quería hacer el 2 más 16 menos un medio. Sí, 9,5, estaba bien. Ok, entonces, ¿por qué es que agregarle estos números hace que pasemos de esta expresión, que es una función, a que pasemos un resultado de la integral que es solamente un número? Es todo lo que hay detrás del concepto de integral definida, que es esto de acá. Entonces, este tipo de integrales que tiene estos numeritos de arriba y de abajo son las que se llaman definida, es una integral definida, y esta que está acá, que es el tipo de integral que habíamos visto previamente, donde se intentaba encontrar una expresión que fuera la integral de esta función. Si es que esta se llama definida, ustedes se imaginarán cómo se llama esta. Bien, si es que tienen alguna idea, déjenmela en el chat y yo les digo en un momento si es que están bien o no. También les voy a explicar en un momento de dónde viene también ese nombre de la integral definida. Muy bien, María Jesús aquí tiene la respuesta correcta. Esta es una integral indefinida. ¿De dónde viene ese nombre? Definido, hace referencia a que está bien delimitado en una zona, y eso entonces hace referencia a estos dos numeritos de acá. Y esos dos numeritos de acá se llaman los límites de integración. Oh, eso me quedó horrible. Integración. Mientras que una integral indefinida no tiene ningún límite de integración. Bien, esta parte es la parte superior e inferior de la integral, están vacantes. Bien, entonces esta integral, la integral definida, es la que asociamos con el área
bajo la curva. Bien, ustedes recordarán, vamos a volver en un momento a eso de que ayer vimos cómo se relacionaban, o cómo parecían en realidad relacionarse las integrales con estos conceptos de área bajo la curva, y eso nos va a dar entonces también un motivo para, o una manera de calcular justamente cómo es que se encuentra ese valor. También vamos a ver cómo es que desaparece, entre comillas, esta constante de integración. También para que no se preocupen de si es que la están incluyendo o no. Bien, voy a pausar la grabación aquí un momento para darles un tiempo para que ustedes copien. Ahora sí. Bien, entonces habíamos definido una función que era x más 8, la que teníamos aquí dentro de la integral, y esa es una línea recta, esta línea roja que se ve acá. Y queremos definir esta área, que está pintada en azul, que es el área bajo la gráfica de x más 8 entre la gráfica y el eje x, que la podemos calcular geométricamente como el área de este trapecio, y la podemos diseccionar como el área del rectángulo, que llega hasta acá, más el área de ese triángulo, que es 9.5, porque este trapecio se descompone en el rectángulo, que tiene base 1 y altura 9, así que esa área es 9, más un triángulo que tiene base 1 y altura 1, así que su área es 1 medio, y 9 más 1 medio es 9.5, y vemos que eso coincide entonces con la integral de x más 8, cuando definimos esa integral, eso quiere decir que le ponemos límites, y esos límites van a ser 1 y 2, como ustedes ven acá, ¿bien? 9.5 o 19 medios. Ya. ¿Cómo esto se relaciona entonces con la integral indefinida? Porque ustedes saben que la integral indefinida de x más 8, como estaba calculado en la pizarra, utilizando las técnicas de integración que ya ustedes manejan, va a ser x al cuadrado medios más 8x más una constante de integración. Bien, así que vamos a definir otra función que vamos a llamarle f grande, como lo hemos estado haciendo, que va a ser este x al cuadrado medios más 8x más una constante de integración que va a tener cualquier valor. Podemos ponerle a ese constante algo así como menos 5.5. Da lo mismo. Entonces, hay una regla matemática que lamentablemente no tenemos tiempo para explicar acá. Si es que quizás tuviéramos un poquito más de tiempo, yo podría darle la demostración completa para que ustedes tengan la seguridad de que esto es así, pero de momento ustedes van a tener que creer solamente que esta integral definida como está acá se puede calcular evaluando esta función, que es la integral indefinida. O sea, que recuerden que eso también le llamábamos una primitiva, porque hacía alusión a que es la función que tenemos que derivar para encontrar la cantidad que está dentro de la integral, evaluada en el límite superior de la integral, o sea, evaluada en 2, menos la misma función evaluada en el límite inferior, o sea, elevado en 1. Si ustedes se fijan, si es que hacemos eso, llegamos al mismo valor. Y esto no es una coincidencia por el valor de la constante que elegimos, sino que da lo mismo que constante es, esto también lo habíamos visto ayer, el resultado de la diferencia va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es evaluar la función en 2, que va a estar por acá, y le vamos a restar la función evaluada en 1, que está por acá, y esa diferencia entre los dos puntos, y aquí los vamos a resaltar, se mantiene constante, bien, la diferencia en altura, o sea, la diferencia horizontal, porque recuerden que eso significa estar restando los valores de la función. Y esa diferencia horizontal es entonces 9.5, y ese va a ser entonces el resultado de la integral definida. No vamos a tener que hacer este cálculo eterno que yo hice la otra vez, que me tomó de hecho más de 1 hora de la clase, haciendo la fórmula con la sumatoria y después viendo el límite cuando yo tenía infinitos rectangulitos. No, nada de eso. Ustedes simplemente encuentran una función que sea la primitiva de la función que están integrando, o sea, encuentran la integral indefinida. Se pueden olvidar de la constante de integración, ya les voy a explicar por qué pasa eso,
y le evalúan en los dos límites de la integral, en el límite superior, y le restan el límite inferior. Bien, vamos a hacer unos ejercicios para que eso nos quede completamente claro y sepan que esto no es exclusivo de este ejemplo. Así que vamos a volver acá a la pizarra. Necesito esto de acá, esto de acá. Vamos a entonces volver acá a la pizarra. Vamos a borrar algunas de estas cosas y vamos a hacer un ejercicio con estos mismos valores. Entonces, vamos a borrar esto de acá y esto de acá. Ya. Entonces, vamos a ver este caso en particular una vez más y después yo les voy a dar la fórmula del caso general, bien, para quienes, yo sé que hay gente que se ve más beneficiada cuando les dan una fórmula, así que eso va a estar incluido. Bien, entonces, para encontrar el valor de una integral definida, como esto de acá, deben encontrar primero cuál es la primitiva, o sea, la integral indefinida. Y eso es lo que tenemos acá arriba. O sea, ese paso lo van a tener que ustedes seguir haciendo, sin problema. Entonces, esto va a significar que ustedes deben evaluar esta expresión x al cuadrado partido en 2 más 8x más c. Y aquí voy a introducir una notación nueva, eso quiere decir una manera nueva de anotar las cosas. Se le pone una barra vertical al final y se le ponen estos mismos valores. ¿Y esto qué significa? Que se evalúa esta función en 2 y se le resta esa función en 1. Bien, como vamos a ver ahora. Y fíjense que aquí estoy dejando la constante de integración para que ustedes entiendan por qué desaparece. Bien, entonces esto va a significar 2 al cuadrado partido en 2 más 8 por 2 más la constante de integración. Perdón, tengo que poner esto un poco más lejos. Que eso significa entonces evaluarlo en... Ahí sí. Que eso es la primera expresión evaluada en 2. Así que lo voy a poner aquí un sombrerito grande en 2. Menos, y aquí les recomiendo a ustedes que usen paréntesis, la misma expresión evaluada en 1. 1 al cuadrado más 8 por 1 más la constante de integración. Para que no quede tan feo, voy a pasar mejor del otro lado de la pizarra para poder escribir bien. Y quizá quienes ya tengan más habilidades matemáticas se pueden dar cuenta por qué desaparece la constante de integración acá. Voy a poner de todas maneras aquí que esto es... Ya, ahí sí, bien. Más esta constante de integración. Por acá, que eso sería entonces la función, la misma función, pero ahora en vez de evaluada en 2, evaluada en 1. Bien, muy bien. María Jesús aquí dice, ¿desaparece por los signos o no la constante? Efectivamente, porque en la primera evaluación, la constante, bueno, en cualquier caso la constante no depende, no depende de x. Entonces, al no depender de x, su valor es constante y se le va a estar presente aquí positiva y va a estar presente aquí negativa. Entonces, cuando veamos el desarrollo de los signos, y vamos a ver en un momento, esto es 4, 2 al cuadrado es 4, dividido en 2 va a ser 2, 8 más 2 es 16, más la constante, menos un medio, menos 8, menos la constante. Entonces aquí vamos a tener más constante, menos constante, y esos valores desaparecen. Porque estamos, por mucho que sea, la constante puede tomar el valor que queramos, hay que hacerlo con consistencia, ¿bien? Si es que nos determinamos con un valor de la constante, por ejemplo, decimos que la constante es pi, o es 8, o lo que sea, va a ser pi acá, y va a ser pi acá también. Así que se va a terminar sumando y restando, y por lo tanto desaparece. Así que en este tipo de casos no aparece la constante de integración. Y aquí entonces ustedes pueden seguir con el cálculo de todas estas cantidades que son números. 2 más 16 es 18.
menos 1/2 menos 8, 18 menos 8 es 10, y 10 menos 1/2 es 9.5, que es el número que ya habíamos determinado. Bien, ¿se alcanza a ver bien eso de ahí? Creo que no, lo voy a acercar un poco más. Ahí sí. Súper. Bien, un cálculo como este entonces es el que ustedes van a tener que llevar para encontrar perdón, el valor de una integral definida. Bien, la que tiene límites de integración acá explícitos, el 1 y el 2. Bien, ¿dudas con respecto al desarrollo de este ejercicio? Bien, lo voy a dejar ahí por mientras. Yo voy a pasar del otro lado de la pizarra para comenzar a copiar entonces cuál es la formulación de el cálculo de integrales definidas en el caso general. Les voy a dejar eso ahí para que lo vean y para que aprovechen de preguntar sus dudas. Voy a copiar con otro color porque creo que este verde ya está guateando. Tengo que recargarlos. Ya, muy bien. Entonces, vamos a volver a poner el computador por acá y la integral definida se calcula de la siguiente manera. Bien, si f grande, f mayúscula, es una primitiva de f chica, ¿eso qué quiere decir? Que la integral de f chica es f grande, o dicho de otra manera, que la derivada de f grande es f chica por el teorema fundamental del cálculo, entonces se cumple lo siguiente, que la integral de f chica evaluada entre los límites de integración a y b va a ser igual a la función f grande evaluada en b menos la función f grande evaluada en a. Y esa es entonces la formulación matemática del cálculo de una integral definida. Bien, ustedes encuentran cuál es la primitiva, o sea, cuál es la integral sin límites de su función f que están integrando, y esa función que ustedes encuentren la evalúan en el límite superior y se la restan a la función evaluada en el límite inferior. Y eso entonces es la descripción general del proceso que seguimos recién. Y les dejo un momento para que copien y para que hagan entonces sus preguntas. Nuevamente, aquí no hay ningún cálculo todavía hecho. Esto es solamente una formulación. Y esto pone en términos generales el ejemplo en particular que vimos recién. Entonces, esta función, por ejemplo, si le queremos calcular la integral, vamos a ver que pasa algo bien curioso. Vamos a ver un caso más o menos sencillo primero. Vamos a calcular la integral de 0 a 1 de esta función. O sea, la integral de 0 a 1 de 1 menos x al cuadrado. Para eso, entonces, necesitamos primero, y si a ustedes les gusta anotar las cosas por pasos, ustedes podrían anotar que este es el primer paso, o el segundo paso después de
anotar la integral, primero tenemos que encontrar cuál es una primitiva de esta función. Bien, o sea, cómo podemos integrar esta función, o sea, claro, encontrar la integral de esta función indefinida. Y sabemos que, vamos a anotar aquí como un recuadro, y esto ustedes lo pueden verificar después con todas las reglas de integración que ustedes ya conocen, que la integral sin límites, o sea, la integral indefinida de 1 menos x al cuadrado va a ser x menos x al cubo partido en 3 más la constante de integración. Es muy grande el cuadrito acá. Que eso ustedes lo pueden determinar por las reglas de integración que ya seguimos, que era la integral de la función constante y la integral de una función potencia con exponente igual a 2. Entonces, esto quiere decir que la integral de esto va a ser igual a esta expresión, que la podemos anotar sin la constante porque se va a ir x al cuadrado menos x al cubo, perdón, x menos x al cubo partido en 3, evaluado en, y para eso le poníamos entonces esta barra vertical, evaluado en 1 menos esa misma expresión evaluada en 0. Bien, ¿eso qué quiere decir entonces? Que vamos a tener 1 menos 1 al cubo dividido en 3 menos 0 menos 0 al cubo dividido en 3. Donde lo que hicimos entonces fue tomar esta expresión, le evaluamos en 1, ese es el primer paréntesis, y le restamos la misma expresión evaluada en 0. Ese es el segundo paréntesis. Uno de estos dos es más fácil de calcular. El segundo paréntesis, tenemos ceros acá, así que esos van a desaparecer. 0 elevado al cubo es 0, 0 menos 0 es 0. Y el primer paréntesis va a ser, muchas gracias, va a ser 1 menos 1/3. Y eso es entonces 2/3, por lo que esa es entonces el resultado de esta integral. Bien. Entonces, los pasos va a ser el primero, escribir la integral. Segundo, encontrar una expresión que sea la primitiva de la cantidad que estamos integrando. El tercero va a ser anotar los límites de integración en esa cantidad. Y el cuarto va a ser evaluar en cada uno de los límites de integración. Y el quinto va a ser entonces encontrar cuál es el resultado final, que siempre va a ser un valor, una cantidad, una cifra. No va a ser una función de x. Como habíamos dicho, esa era la principal diferencia entre la integral definida y la indefinida. ¿Dudas con respecto a este ejercicio? Por favor, aprovechen de preguntar. Bien, entonces, habiendo pasado ese ejemplo, el ejercicio que les pido que ahora ustedes realicen y que vamos a revisar en la sesión de la tarde, este de acá, y aparte de encontrar un valor, que va a tener algún valor, me gustaría que relacionaran esto con una pregunta, es ¿cómo es posible relacionar este valor con un área? Bien, si es que resuelven el ejercicio bien, debería hacerle sentido esta pregunta. Bien, ¿cómo es posible relacionar esto con un área? Porque eso muy probablemente lo podemos relacionar con un área. Les voy a mostrar, de hecho, en un momentito, cómo es que eso se relaciona con, cómo ese resultado se relaciona con el área en esta función. Y quizás así entonces ustedes puedan ver de dónde sale esta pregunta. Bien, ya. Aquí entonces vamos a volver a nuestro Desmos. Y tenemos aquí nuestra función, que era 1 menos x al cuadrado. Vamos a hacerle zoom a la parte interesante de acá de la función. Y queríamos entonces esta parte entre 0 y 1. Bien, entonces ese es el valor del área que acabamos de calcular, que es 2/3. Bien, entonces el área de esta región negra es 2/3. Y de hecho, si es que aquí hacemos el cálculo, la integral de 0 a 1 de la integral de mi función
nos da efectivamente 0.6 periódico, que eso lo podemos transformar a 2/3. Bien, y lo que me gustaría que ustedes intentaran calcular es cuánto es esta misma integral, pero ahora no desde 0 a 1, sino que de 1 a 2. Y el resultado que ustedes obtengan lo intenten relacionar con con el área de esto, que lo vamos a estudiar también gráficamente cuando volvamos en la hora de la tarde. Bien, eso, jóvenes. El chat, ¿dónde está? Por acá. Bien. Preguntas de parte de ustedes antes de que nos vayamos a un merecido descanso antes de la siguiente clase, que es a las 2. Pueden preguntar entonces por el chat en caso de que tengan alguna duda. Aprovechen también estas herramientas como esta, bien como Desmos en este rato, si es que ustedes quieren realizar el ejercicio que yo les dejé, que era realizar la misma integral, pero desde 1 a 2, pueden usar una herramienta como esta de Desmos para verificar si es que esto está bien. Si ustedes aquí ponen int, les va a cambiar al tiro al símbolo de la integral y pueden moverse entre los límites de integración usando las flechas del teclado. Flecha para arriba, flecha para abajo, y para cambiar a la integrando, o sea, la cantidad que se tiene que integrar con las flechas del teclado también. ¿Ok? Eso, jóvenes. Espero que para la hora de la tarde tengan un poco más de ánimo de participar. Que estén muy bien. Nos vemos.